Esta película narra la historia de Richard Montañez, un simple conserje de Frito-Lay, el cual un día tuvo una increíble idea que revolucionó el mundo de los snacks. Esto es Flaming Hot, el sabor que cambió al mundo. Antes de continuar, no olvides darle like al video, suscribirte al canal, activar la campanita y deja en los comentarios qué otra película te gustaría que resumiera. La película inicia con un pequeño Richard Montañez en los 60. Él es uno de los 9 hermanos. Este provenía de una familia mexicana muy pobre, residente de California. Así que vemos un poco de lo duro que fue su infancia, desde un papá alcohólico que le pegaba, además que lo discriminaban en la escuela. Por suerte, aquí conoció a el amor de su vida, Judy. Un día el bullying de la escuela lo molestaba porque él siempre estaba comiendo tacos, así que para que lo dejara en paz, él le empezó a vender sus tacos. Los tacos le gustaron tanto a los bullying que Richard empezó a vender los tacos en toda la escuela. Un día, gracias a sus ganancias, fue a comprarle chocolates a Judy, pero por el racismo de la época, un policía pensó que él se había robado ese dinero y lo detuvo. ¿Ves? Eso es racista. Los años pasaron y ahora Richard estaba metido en una pandilla mexicana junto a Judy. Cuando Judy salió embarazada, le pidió a Richard que abandonara esa vida, por lo que este se vio obligado a buscar trabajo. Pero como Richard nunca terminó la escuela y tenía antecedentes penales, más el racismo, se le hizo imposible encontrar un empleo digno. Por eso Judy le pidió al papá de Richard que le ayudara. Como Richard y su papá no se llevaban bien, Richard no quiso la ayuda de él, así que fue con su antigua pandilla, pero el líder, Tony, le negó la entrada, ya que tenía una familia que atender y no iba a permitir que Richard lo arruinara, así que le sugirió que solicitara un empleo en Frito-Lay. Por esto, Richard llevó su currículum, pero solo tenía que llenar una solicitud. Sin embargo, Richard no entendía nada de lo que ponía la solicitud, así que se la llevó a su casa, donde su esposa Judy lo ayudó, poniendo unas cositas de más. Guiño, guiño. Richard tiene su entrevista de trabajo y logró conseguir el empleo, pero como mintió, lo pusieron como conserje. El gerente de la fábrica le da un recorrido por toda la fábrica, pero Richard está tan asombrado por todas las máquinas que no puso mucha atención. Richard era el empleado más eficiente de toda la fábrica. El tipo trabajaba como mula. Además de eso, Richard era muy curioso, así que le estaba preguntando a todos los empleados qué hacían, desde los ingenieros hasta los maquinistas. Aquí conoció a Clarence Baker, el único ingeniero que le habló. Al Tony ver esto, se lo llevó a la cafetería porque no podía hablarle a los jefes. La cadena de mando se respetaba y le explicó más o menos cómo funcionaban las cosas en la fábrica. ¿Entendiste lo que te dije? Esto deprimió a Richard, pero nada de lo que le dijo Tony lo detuvo para preguntarle a Clarence cómo funcionaban las máquinas. Y a Clarence le cayó muy bien Richard, así que lo empezó a entrenar. Incluso empezó a defender a Richard de los otros jefes que lo discriminaban. De tanto entrenarlo, Richard se convirtió en el mejor empleado de toda la fábrica. Para su mala suerte, la economía de los Estados Unidos cayó, haciendo que las cosas se pongan muy difíciles, por lo que Richard se estancó por 8 años en la misma posición. Frito-Lay estaba en una muy mala racha, así que la fábrica estaba a punto de cerrar. Para calmar la situación, el presidente de Frito-Lay, Roger Enrico, dio un discurso, el cual solo escuchó Richard, pero eso lo motivó a tener una idea. Un día, cuando Richard fue a recoger a sus hijos a la escuela, uno de ellos estaba siendo golpeado por los bullying, así que para animarlo se lo llevó a un parque, donde vio a la gente echándole salsa a sus snacks, por lo que tuvo una gran idea. ¡Tengo una idea! Judy quería que Richard buscara otro empleo, ya que no tenían dinero suficiente para mantener la familia. Así que ella volvió a hablar con su suegro para que le busque un empleo a Richard. Esto no le gustó para nada a Richard y les contó sus verdades a su padre sobre el maltrato que tuvo toda su infancia. Luego Richard se marchó junto a toda su familia. Tras esa escena, Judy se pone a trabajar en la salsa para el nuevo sabor.
y pusieron al hijo menor a probar las salsas, pobrecito del nene. Luego de un largo proceso, finalmente la familia Montañez lograron tener la salsa perfecta. Perfect. Everything, down to the last minute details. Richard, al regresar al trabajo, se entera que hubo un recorte de personal y despidieron a su amigo Tony. Por eso trató de hablar con su gerente para contarle su idea, pero este le dijo que no. Así que Richard no se rindió y él mismo contactó con el mismísimo jefe para contarle su idea. 2 huevos así de grandes que tiene. Luego de escuchar que Richard tenía una idea para salvar la empresa, el señor Enrico aceptó probar el nuevo sabor de Richard. Así que Richard le envió su nuevo sabor y a Enrico le fascinó. Así que el jefe iba a ir a la fábrica para hablar con Richard y le diga su idea de negocio. ¿Y ahora qué? Eso no le gustó a nadie de la compañía, así que regañaron a Richard. Pero ahora había otro problema. Richard no sabía nada sobre negocios, así que su esposa lo ayudó a estudiar todo lo que pudo sobre negocios. Llegó el día que Enrico iría a la fábrica para conocer a Richard, así que Richard se sentó con todos los ejecutivos. Sin embargo, en una semana no iba a aprender cómo funcionaba un negocio de esa magnitud, por lo que no pudo contestar ninguna de las cuestionantes de los ejecutivos. ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay, debo haber parecido un idiota! Pero Richard usó lo que sí sabía, que el mercado latino era un gran mercado y Frito-Lay no estaba enfocado en ellos, así que Richard sabía que su nuevo sabor le iba a encantar a los mexicanos. Por esto Enrico le dio una oportunidad y empezaron a vender los Flaming Hot. Lo logró. Ese loco hijo del demonio lo logró. Todo parecía estar bien, pero los Flaming Hot no se estaban vendiendo. Uno de los ejecutivos, que no quería saber nada de la idea de Richard, estaba a punto de cerrar la fábrica y dejar de vender los Flaming Hot. Así que Richard se dio cuenta que ese ejecutivo no había puesto ni un peso para promocionar el producto. Por ende, contrató a su vieja pandilla y junto a los empleados de la fábrica empezaron a regalar el producto y a comprarlo en las tiendas, haciendo que las ventas se dispararan y además así ganaban promoción. Maravillosa jugada. Debido a esto, Frito-Lay se pudo levantar de la mala racha. Pasaron los días y Richard continuaba siendo un simple conserje a pesar de todo, así que este estaba a punto de renunciar. Su amigo Clarence fue ascendido de puesto finalmente, luego de esperar 15 años. Cuando Richard iba a limpiar una oficina, lo estaba esperando Enrico, el cual le dio la noticia que desde ese mismo momento no iba a utilizar más el trapeador, ya que tendría su propia oficina y sería el director de marketing multicultural de Frito-Lay. La película termina con un ya mayor Richard y Judith saliendo de un restaurante, donde Richard les da unas exorbitantes propinas a los empleados. En la descripción dejo mis redes sociales donde pueden seguirme, tanto en Facebook como en Twitter. Eso es todo, amigos.